Bueno, muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar en este caso de historia del periódico en América Latina y Colombia. Entonces, para hablar del periódico, de los primeros periódicos que llegaron a Latinoamérica, podemos hacerle referencia a que el primer periódico eh, surgió en México en 1541. Este nació, como nacieron la mayoría de los periódicos, por hechos sucedidos en alguna ocasión. En este caso fue un terremoto sucedido en Guatemala el 29 de julio de 1733, que tuvo una magnitud de 7.5 de intensidad y fue seguido por numerosos sismos que prolongaron durante 6 meses. Esto produjo casi la destrucción total del país y generó pues prácticamente hacerlo nuevamente. Fue una catástrofe y esto fue una de las primeras inicios y las primeras ediciones de un periódico. Se llamaba La Hoja de México y surgió en 1541. Bueno, ya en Latinoamérica, si hablamos en el siglo XVII, en el siglo XVII empezaron a llegar o a surgir muchos periódicos en América Latina. Periódicos como la Gaceta de México en 1722, en 1729 la Gaceta de Guatemala, Costa Rica, en 1743 la Gaceta de Lima, en 1790 Diario de Lima y el Mercurio de Perú. Ya para el siglo XIX entra a trabajar en 1790 la Gaceta de Caracas, en 1785 la Gaceta de Santa Fe, 1791 Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe y en 1760 la Gaceta de Buenos Aires. En Colombia, el primer intento de un periodo también surgió a partir de una catástrofe. En este caso fue un terremoto también en el año de 1785. Esto sucedió fue en La Calera el 12 de julio y tuvo en la escala de Richter un 6.9. En 1785, como digo, nació esta publicación y ya solo tuvo una circulación, no tuvo más. Ya más adelante un personaje que se llama Manuel del Socorro Valencia, nació en Cuba en 1758 y murió en Bogotá en 1819. Fue uno de los personajes más influyentes en la ilustración de la Nueva Granada, es decir, en Bogotá, y se conoce como el padre del periodismo. Obviamente, Manuel Socorro fue creador del periódico que se llamó El Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe, que fue el primer periódico ya oficial en la capital. El periodismo colombiano desde ese entonces siempre ha estado ligado a la política. Este periodismo pues pretendía denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y los ejércitos libertadores. Pero este periódico también dio pie para, para que se vinculara con la literatura. Para este periódico estuvieron participando con notas muchos escritores, grandes escritores, algunos de ellos todavía viven, como Rufino José Cuervo, Jorge Isaac, Gabriel García Márquez y Germán Castro Caicedo. Ya para el siglo XIX, en esta época empiezan a surgir periódicos en torno a varios ideales políticos, índoles pro-bolivariano, que es el Partido Liberal, y índoles pro-santanderistas, que es el Partido Conservador. Algunos de los periódicos más visibles jugaron un papel en la preservación de los acuerdos del Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional, el principal objetivo era la reorganización del país luego del periodo presidencial de Gustavo Rojas Pinilla. Esto sucedió entre 1958 y 1974. En estos periodos se evitaba la publicación de opiniones y comentarios, pues para evitar una discrepancia entre los partidos políticos. Pero algo importante sucedió, la libertad de expresión. En el siglo XX empezaron a nacer los primeros decretos, leyes y decretos que buscaban limitar la libre expresión. La Constitución Nacional apoya la libertad de prensa siempre y cuando se actúe bajo los parámetros y la responsabilidad social y ética. El gobierno de Rojas Pinilla fue muy complicado. Él detectó, pues asumió que los periódicos estaban en contra de él
y en algunas ocasiones o en varias cerró varios periódicos. Entre ellos hizo el cierre del Tiempo y generó el cierre del Espectador, el cierre del periódico El Siglo, todo porque se creía que era un instigamiento hacia el gobierno. Obviamente estos periódicos empezaron a circular los artículos con otros nombres, un poco más suaves los comentarios para evitar la censura y el cierre, para que el gobierno no tomara la decisión de cerrarlos nuevamente. Y hoy en día estos periódicos creo que circulan, El Tiempo sí, El Espectador venía en una publicación semanal, a veces diario, no sé en este momento cómo está. Bien, y para finalizar, les voy a dejar en la plataforma una URL de una conferencia sobre la libertad de prensa. Esta se realizó el 2 de agosto del 2012, donde José Orlando Melo, un historiador y profesor universitario y periodista colombiano, ahonda mucho más acerca de la libertad de prensa en Colombia. Entonces les comparto la URL del video, es 1 hora 13 minutos de historias muy interesantes de lo sucedido con la libertad de expresión, la creación del periódico, que cuántos periódicos circularon y todo esto. Mi nombre entonces es Andrés Balbuena y esta era la historia del periódico en América Latina y Colombia.